Educación 4.0. Algunas aproximaciones sobre esta tendencia. Mi nombre es Yeisa Rodríguez Esteves y les voy a presentar de qué se trata la educación 4.0. Es una tendencia educativa en donde convergen estrategias didácticas innovadoras y perspectivas de aprendizaje de vanguardia para desarrollar talento capaz de tomar decisiones creativas y viables. Esto es muy importante, que todo lo que nosotros como docente hagamos procure el proceso de toma de decisión creativa y viable ante cualquier escenario que se le pueda presentar a ese futuro o a esa futura profesional. Tiene como enfoque educativo ser ecléctica. Fomenta la utilización de tecnologías disruptivas para optimizar el aprendizaje y, en consecuencia, proporcionar soluciones innovadoras a problemas reales y complejos. Este es otro aspecto fundamental de la educación 4.0, porque no sirve o no es de provecho si lo que nosotros estamos enseñando no favorece atender situaciones reales, si no se quedan solo en aspectos teóricos. La teoría es importante, pero también hay que procurar proporcionar enseñanzas que activen la producción de soluciones innovadoras a problemas reales y complejos. Su objetivo es capacitar a un ser integrado y multifuncional para lograr su autorrealización de manera permanente, es decir, invitar constantemente a las y los estudiantes a su proceso de autorrealización en el área o en el ámbito que ellos quieran, de manera que puedan vivir en el contexto de la educación y de la web 4.0. Es pragmática, ya que su inclinación procura soluciones de utilidad para el sector productivo. Este tipo de tendencia o esta educación como tendencia está muy vinculado al ambiente empresarial, al ambiente industrial. Entonces procura que lo que se está generando en los espacios formales educativos le dé respuesta también a lo que está pasando en el sector productivo tecnológico. Por tanto, es una educación que adopta métodos innovadores para la enseñanza y el aprendizaje, en consonancia con el contexto tecnológico actual. ¿Qué significa esto? Bueno, que procura o impulsa, invita a que el aprendizaje que nosotros promovamos ponga en contacto al humano con la máquina. ¿Para qué? Para impulsar o lograr ese proceso de autoaprendizaje y a partir incluso de la flexibilidad que permite la web. También aprovecha las tecnologías disruptivas para ofrecer oportunidades educativas diferentes a las conocidas. Esto es otro aspecto fundamental. No seguimos haciendo las cosas de la misma manera, sino que entendemos que la web nos está dando elementos, insumos, las tecnologías disruptivas que están cambiando la manera en la que nos relacionamos, cómo nos comunicamos, nos está permitiendo y ofreciendo la posibilidad de hacer, diseñar y generar educación distinta como la venimos haciendo. También fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del potencial que tiene la tecnología desarrollada en las industrias. Como le decía antes, procura tratar de resolver problemas que están pasando en las empresas, en las industrias o en el manejo tecnológico, pero también entiende que eso que está pasando allá debe aprenderse aquí. Vamos ahora a ver cuáles son las distintas perspectivas del aprendizaje en la educación 4.0. Comencemos con que es adaptativa. Este proceso adaptativo consiste en diseñar ecosistemas de aprendizaje presenciales o virtuales de acuerdo a las características y necesidades tanto de docentes como de estudiantes. Está la perspectiva autorregulada, que se refiere a que el estudiante asume de una manera capaz y controlada su propio comportamiento para ser proactivo en situaciones complejas. La perspectiva experimental
se orienta a la creación de situaciones educativas donde la o el estudiante explora sus propias destrezas para manipular la realidad. Activa, porque convierte a la o el estudiante en un agente de cambio, en lugar de ser solo un contenedor o receptor de información. Interactiva, porque fomenta la relación entre la o el estudiante con otros agentes, así como con su entorno. Colaborativa, porque implica que los estudiantes logren fines comunes mediante la suma de esfuerzos. Es muy importante que procuremos que el estudiante o la estudiante trabaje de manera colaborativa, creando saberes con otros, porque eso también es una práctica del docente, esa posibilidad de crear saber y conocimiento con otros. Autodirigida, porque o el estudiante toma decisiones adecuadas en función del contenido que quiere aprender. Rizomática, porque el estudiante, en este caso, esta perspectiva del aprendizaje en la educación 4.0, orienta a que el estudiante, o el estudiante, reconozca su propio potencial para desarrollar sus propios talentos con autonomía. Además, promueve la resiliencia ante distintas situaciones. No podemos perder de vista que además en este contexto es muy importante que la forma en la que enseñemos permita, promueva y consolide la habilidad emocional de la resiliencia. Es ubicua. En este caso, esta perspectiva de aprendizaje formula la tesis de que las situaciones educativas pueden ocurrir en todo momento y en todos los lugares. Por tanto, la o el estudiante pueden continuar con su educación durante toda la vida. Está basada en problemas, situaciones, problemáticas. Esto que procura involucrar a los estudiantes en la resolución de problemas reales. Y basado en proyectos, porque involucra a los estudiantes en la realización de un plan de acción centrado en atender alguna necesidad particular o alguna solución de un problema específico. Estas son algunas de las perspectivas que utiliza, que promueve y que se aplican en la educación 4.0. A ver, ¿cuál de ellas ustedes están considerando y están incorporando en el diseño didáctico que generan para sus clases? Ahora miremos cuáles son las estrategias de aprendizaje en la educación 4.0 más comunes, más utilizadas. Son más, pero yo les quise traer al menos estas 6. Está el Educamer o gamificación. ¿De qué se trata? Bueno, el entretenimiento educativo. Se trata de aprender con juegos electrónicos para que el proceso educativo sea entretenido. Hay que hacer investigación de los juegos que más utilizan sus estudiantes y procurar aprovecharlos y relacionarlos con los procesos de aprendizaje que nosotros impulsamos. Esto significa comprender su contexto, entrar en su mundo y aprovecharlo para efectos educativos. También hay algunos juegos que sirven para determinados aprendizajes, por eso es importante investigarlos. Tenemos el aula invertida. ¿De qué se trata el aula invertida? Bueno, se trata de producir contenido visual, auditivo o audiovisual para reforzar el conocimiento desarrollado en las sesiones presenciales. Es decir, tener la posibilidad de que cada uno de los participantes o de las participantes, de los estudiantes, puedan crear contenidos, compartir contenidos en cada una de las sesiones cuando no estamos de manera presencial, sino que estamos de manera virtual, podamos también crear esos contenidos que nos permitan, cuando estemos de manera presencial, discutirlos, revisarlos, analizarlos en conjunto. Ahora miremos el Make Space o espacios de creación educativo. Bueno, ¿de qué se trata esta estrategia? Esta estrategia se trata de crear ambientes de trabajo, ya sea de manera presencial o virtual. Pero la idea es que en estos espacios se puedan idear
o materializar proyectos y o productos específicos. Esto permite para la experimentalidad, permite la creatividad, permite la creación colectiva para resolver situaciones, pero entonces debemos pensar en las condiciones o características de estos espacios para que las y los estudiantes puedan crear esas ideas o materializar algunos proyectos. La narrativa transmedia se trata de un relato contado a través de multimedia que involucra a los participantes en esa construcción de la trama. Es decir, la docente, el docente promueve un tema a través de una pregunta, a través de alguna situación, y el grupo va hilando la trama a partir de los distintos recorridos por la web que pueden hacer y de creación que pueden hacer en distintos formatos, como lo ven acá en la imagen. Tenemos el mobile learning o el aprendizaje móvil, que se trata de diseñar contenidos para que sean alojados o gestionados en dispositivos móviles inteligentes. Esta es una de las estrategias que más se están utilizando, incluso con la llegada de la pandemia, pues es una de las que ha servido muchísimo más para darle continuidad a los procesos formativos. Pero nosotros ahora que estamos comprendiendo de qué se trata esta educación 4.0 y que además aspiramos a ser docentes 4.0, debemos diseñar la formación pensando en que nuestras estudiantes o nuestros estudiantes van a acceder a ella a través de los dispositivos móviles inteligentes. Y por último, como última estrategia que les muestro, de las muchas que existen en esta materia, la educación inmersiva. Se trata de diseñar ecosistemas de aprendizaje a partir de tecnologías inmersivas, es decir, que se pueden meter en determinados desarrollos tecnológicos, aplicaciones o programas que están caracterizados por la realidad, por mostrar una realidad aumentada, una realidad disminuida, una realidad virtual o algunos hologramas. ¿Y esto qué le permite al estudiante? Bueno, le permite que manipule objetos, que actúe en situaciones, que tome decisiones, que juegue, que experimente, pues, metido en esa realidad, sin poner en riesgo su integridad, ni tampoco a la de otras personas. Entonces, ¿vieron cuáles fueron las estrategias o cuáles son las estrategias más utilizadas para promover el aprendizaje en la educación 4.0? Las conocían todas, las han aplicado todas, les gustaría incorporar alguna de ellas a sus clases. Luego lo comentamos en la sesión de intercambio. Muchas gracias por su atención.